8:53 y ya tenemos para mirar medio y largo plazo con nosotros a Patricia Molpeceres, directora de ventas de AllianceBernstein. Patricia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, tenemos al inversor en este inicio de año en el que ve subida de tipos, ve un movimiento de la inflación importante y por otro lado ve a la renta fija. Y dice, oye, en últimos años, ¿qué ha sucedido con ella? Me estaban diciendo que no estuviera demasiado concentrado en renta fija. ¿Qué hacemos en este 2022? ¿Cómo lo veis en AllianceBernstein con la renta fija? Pues bueno, sí, gran pregunta y la verdad es que hemos empezado el año de una manera muy volátil pues por varios temas que había en la mesa, pero el que más afecta sobre todo a la parte de renta fija, pues esa inflación y cómo los bancos centrales en general y sobre todo en el mundo desarrollado pues se empiezan a sentir muy incómodos con estos niveles, ¿no? Y vemos pues eso, como el Banco de Inglaterra ya ha subido tipos, la Reserva Federal pues ya sabemos cuándo, todavía no sabemos mucho cuándo, es lo que está barajando un poco el mercado. Incluso el Banco Central Europeo ya ha abierto sus puertas a posibles subidas de tipos y a políticas monetarias más restrictivas, ¿no? Esto pues ha causado mucha volatilidad en el mercado, tanto de renta variable como de renta fija. No hay que olvidarse del crecimiento económico, eso es muy importante, ¿no? Porque al final nosotros creemos que este año 2022 el crecimiento económico va a seguir siendo bueno, sobre todo en esta primera parte del año. Es verdad que a medida que se vayan implementando estas políticas monetarias más restrictivas, también pensamos que este crecimiento se va a ir debilitando algo, ¿no? ¿Y por qué comento esto? Bueno, pues porque al final tenemos los inversores en bonos de gobiernos que lo que miran mucho o lo que les preocupa son esos niveles de inflación, esas subidas de tipos y cómo pueden afectar a sus inversiones, pero por otro lado tenemos los inversores en bonos corporativos que miran más el ciclo económico o cómo esa potencial desaceleración puede afectar a las compañías en las que está invertido, a sus márgenes, sus beneficios y bueno, y esa capacidad de hacer frente a la deuda, ¿no? Nosotros, como lo vemos desde AB, pues creemos que la salud del mundo del crédito corporativo es buena para navegar un mercado como el 2022, ¿no? Los balances de las compañías en general son fuertes, los niveles de liquidez son altos, se ha bajado el apalancamiento y hay muchas compañías con políticas financieras muy conservadoras, ¿no? Vemos entonces, o entiendo yo por lo que estás diciendo, que puede haber oportunidades en la parte del crédito. Bueno, aquí como siempre decir que una cartera debe estar bien diversificada por renta fija, renta variable, alternativos, pues en función del perfil del riesgo del inversor, de su horizonte temporal, etcétera, ¿no? Dicho esto, dentro de renta fija, que como bien dices es un activo complicado en los últimos años, nosotros en la parte de gobiernos es donde menos peso tenemos, ¿no? Por un poco lo que hemos hablado, esa sensibilidad a tipos. Es verdad que miramos el mercado muy de cerca y llegará un momento que será interesante aumentar el peso. Nuestros modelos ahora mismo nos lo indican, pero bueno, llegará. Y la parte que más nos gusta es la parte de crédito y sobre todo la parte de high yield, de bonos de alto rendimiento. Dentro de ello preferimos Europa, preferimos corta duración y la parte más alta de rating dentro del high yield, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque en otros ciclos expansivos, pues muchas compañías animadas un poco por la alegría, pues igual tomaban excesiva deuda para acometer temas de fusiones y adquisiciones o de premiar al accionista. Cuando cambiaba el ciclo, pues algunas de ellas pues tenían problemas de deuda o de falta de liquidez, etcétera, ¿no? En este ciclo, que ha sido muy distinto, y un poco por toda la incertidumbre que nos ha dado el COVID, pues muchas compañías, como decía antes, han mantenido unas políticas muy conservadoras que incluso cuando han vuelto a tener beneficios, buenos márgenes, las han seguido teniendo ahí, ¿no? Y como comentaba, pues vemos niveles de apalancamiento bajando, en ratios de cobertura al alza y en general buena salud de este sector. Todo esto ha afectado también, ¿no? en esos ratings crediticios que asignáis a las compañías. ¿Cómo hacéis esa asignación de ratings crediticios? Pues nosotros en AB medimos la salud del mundo del crédito y lo analizamos con nuestros propios ratings que hemos desarrollado a lo largo de muchísimos años y muchísimo análisis, ¿no? Por supuesto, también miramos los ratings de las grandes agencias, etcétera, pero digamos que nos guiamos fundamentalmente por los nuestros. Y bueno, por poner un ejemplo así o de la vida real o del momento, si vamos allá a marzo del 2020,
2020, de los 19 sectores que analizamos, marzo del 2020 cuando empezó la pandemia, pues de esos 19 sectores, 14 les bajamos el rating. Pues a día de hoy, de esos 14, todos menos 4 ya han recuperado ese rating prepandemia, incluso 2 están por encima de ese rating, ¿no? Por tanto, pues os da una idea de cómo vemos el crédito corporativo. Hablando de crédito, tanto investment grade como high yield, pero una pregunta, dentro de high yield, ¿qué preferís? ¿Americano, europeo? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, pues y volviendo a incidir en el tema de la diversificación, que hay que tener de todo, ahora mismo nos gusta más la parte de high yield europeo por varias razones, ¿no? La primera de ellas es porque el binomio rentabilidad-riesgo es más favorable al high yield, ¿no? al high yield europeo. Si miras las rentabilidades de los 5 últimos años y los mides en la misma divisa, para comparar lo mismo, pues las rentabilidades son muy parecidas, mientras que la volatilidad del high yield americano está en torno al 9 y pico 10 y la del high yield europeo en torno al 6 y pico 7, ¿no? Por tanto, más atractivo ese binomio rentabilidad-volatilidad. Luego el high yield europeo tiene más calidad que el high yield americano y eso es fundamentalmente por el desglose sectorial, digamos, de los dos. En el high yield americano hay más peso en energía, en torno al 13 y pico %, versus el europeo que tiene en torno al 4%. Al ser la energía un sector volátil, pues le añade volatilidad a este activo y bueno, incluso más default, ¿no? Y hablando de niveles de default, también en los 5 últimos años vemos cómo los defaults europeos han estado por debajo de los americanos y creemos que esto es una tendencia que va a seguir en este año 2022, ¿no? También hay otro tema importante que es más relacionado con los flujos. El mercado europeo es el mercado más grande de emisiones de bonos ESG, ¿no? Y en la parte corporativa eso es muy importante. Y viendo todo el interés que tiene todo el tema ESG en el mundo, pues creemos que va a ser una fuente de flows hacia el mercado europeo y que eso puede hacer que los spreads se puedan estrechar algo, ¿no? Y por último, pues por valoraciones, pensamos que el reciente sell-off del mercado pues es un buen momento de entrada, ¿no? Porque no viene dado porque los fundamentales de las compañías hayan cambiado, sino que viene dado un poco más por miedo de mercado. Y con esta fotografía, dentro del universo de fondos de AllianceBernstein, ¿cuáles serían las oportunidades que tiene el inversor? Pues mira, yo ahí comentaría dos fondos fundamentalmente, dependiendo un poco de cómo esté la cartera del cliente. Un fondo de renta fija europeo aggregate, que es nuestro AB European Income, que lo que hace es que invierte una parte en bonos de gobiernos y otra parte en bonos corporativos, high yield, etcétera, ¿no? Pues tiene esas dos, digamos, sensibilidades a tipos y a crédito, y de una manera muy dinámica pues se va moviendo entre los dos en función de dónde vea las oportunidades, ¿no? Si ya el inversor tiene su cartera diversificada y quiere tener una exposición más fuerte a high yield directo, pues nuestra opción dentro de nuestra gama es el AB Short Duration High Yield, ¿no? Que es un fondo que invierte en high yield a nivel global, corta duración y con un rating crediticio alto dentro del high yield, ¿no? Y es un fondo que al final captura prácticamente el 90% de cuando el high yield sube, sin embargo solo recoge un 50% de cuando cae, ¿no? Dentro del high yield pues es una opción un tanto conservadora. Pues muchas gracias, Patricia Molpeceres, directora de ventas de AllianceBernstein, en un tema clave ahora mismo para los inversores, intentar entender qué hacer con esa renta fija. Gracias. Sí, gracias a vosotros y que tengáis buen día. Buen día y buen negocio. Gracias. 9 y 2 de la mañana, vamos a irnos enseguida a la Bolsa de Madrid para ver la apertura en el viejo continente.